Buenas tardes. Hoy, 14 de julio, vamos a tener la clase número 10 de la asignatura Psicología del Desarrollo Infantil, como de mi sillita. Voy a compartirles la pantalla para que vayamos avanzando con el tema. El tema de hoy está, digamos, también relacionado un poco con el de la clase pasada. Este tema es el de el gateo, ¿no? ¿Qué significa el gateo? ¿Qué mitos o creencias existen alrededor del gateo? Y sobre todo, pues, qué evidencia científica existe al respecto, ¿no? Entonces, ahí está la presentación. Clase número 10, 14 de julio, Psicología del Desarrollo Infantil, y el tema específico es el gateo. ¿Cuál es el significado de gatear, digamos, de manera semántica, ¿no? O sea, ¿cuál es el significado? Pues de acuerdo con la RAE, gatear significa ponerse o andar con los pies y manos en el suelo como los cuadrúpedos. Aquí les puse por eso esta foto de la bebé con el niño, con el perrito, perdón, para que se vea un poco como esta idea, ¿no? Mitos y creencias asociados al gateo, hay muchos, desde diferentes enfoques, no solamente desde las ciencias educativas o desde la psicología o desde la pediatría, incluso desde la fisioterapia. Uno de esos mitos es que en la etapa infantil el gateo suele asociarse con el desarrollo ulterior. Eso quiere decir que el gateo tiene como una especie de funcionamiento de precursor de las siguientes etapas, ¿no? Entonces se cree que si no hay un gateo, pues no se va a poder avanzar a la siguiente etapa de manera correcta, ¿no? Otro mito es justo ese, ¿no? Que la falta de gateo es reflejo de problemas neurológicos o adaptativos, es decir, que el niño que no gatea está condenado a presentar problemas de neurodesarrollo. Y otro mito que les puse aquí es que los centros de estimulación temprana son indispensables en el desarrollo del niño. Yo creo que a partir de los 2000, sino que mediados de los 90 empezó como el boom acerca de los centros de estimulación temprana y como toda esta idea alrededor del gateo y de la importancia que era llevarlos casi que a una escuela para gatear, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es refutable desde un marco teórico en evidencia científica, ¿no? Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, a ver si se cambia esta, ¿no? El marco teórico que refuta esos mitos y creencias, ¿no? El desarrollo es un proceso que no debe llevar etapas obligatorias. Acuérdense que esta idea la hemos venido trabajando a lo largo de la asignatura, ¿no? El desarrollo no está limitado a etapas, así etapa 1, etapa 2, etapa 3. No, o sea, es un desarrollo que es como más bien fluido, ¿no? En el caso del desarrollo infantil, el niño hace lo que puede para moverse de un lado a otro, ya sea que se arrastre y se tire o propale su cuerpo. Es decir, andar de rodillas y andar de rodillas y manos no es la única posición que describiría el gateo, ¿no? De acuerdo con Chisholm en el 78, ¿no? Ay, ya me pasé ahí. Él encontró que los niños se las arreglan, ¿no? De manera idiosincrática para solucionar el problema de desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Y lo hacen
antes de tener la fuerza suficiente para balancearse y lograr la bipedestación, es decir, para poder levantarse en sus dos piernas, ¿no? En sus dos pies y utilizar la fuerza de sus dos piernas. En ese sentido, pues el gateo en el ser humano es diverso, por lo tanto, no se limita a manos y rodillas. Ese también es, como les decía al principio, uno del, digamos, de los contrastes más fuertes en relación a las creencias que existen acerca del gateo, ¿no? Entonces, creo que aquí ya les pongo otros tipos de gateo. Puede ser el gateo ipsilateral, que es con manos y pies, mejor conocido como el gateo de oso. Otro gateo, otro tipo de gateo es el gateo belly crawl, que es como pues con su pancita al piso, ¿no? O pecho tierra, y así pues se trasladan de un punto A al punto B. Otro es el scooting, que es donde hacen uso de sus glúteos para moverse, ¿no? Como esta especie de irse arrastrando, o pues no más bien arrastrando, sino que utilizan sus pompis para moverse o trasladarse. Aquí les puse esta imagen que describe muy bien justo, digamos, como los tipos más frecuentes, ¿no? En el A, pues está el conocido de las manos y rodillas. En el B, el del gateo de oso, que es el que les decía, ¿no? Con sus manos y sus pies. Muy similar al C, ¿no? Solo que en el C pues también se apoya de un pie una rodilla o un pie. En el D es el del belly crawl, que se arrastran con su pancita y se apoyan de sus antebrazos, ¿no? En la E es como ya una posición un poco más erguida, pero se trasladan o se mueven con la ayuda de sus pompis y sus piernas y su, digamos, el impulso que les da también con sus piernitas, ¿no? Y la F, finalmente, que es también como un tipo de schooling, pero aquí es más, se apoyan también de sus talones o de las plantas de uno de sus pies y con la otra piernita o la fuerza de la otra piernita, pues lo van como impulsándose, ¿no? Creo que también estas ideas acerca del gateo tienen mucho que ver con el proceso evolutivo del ser humano, ¿no? O sea, estas imágenes que vimos todo el tiempo de cómo el ser humano pasa de casi de arrastrarse, ¿no? A luego a caminar como los primates de primer rango, ¿no? Con los nudillos y con los pies y luego, o sea, como el proceso que fue hasta llegar a caminar en dos pies erguido. Entonces, creo que a partir de ahí se empezó a asociar mucha importancia al gateo. Pero bueno, diversas investigaciones nos dan cuenta de que al menos en las últimas décadas pues han parecido, digamos, se han publicado muchas posturas alrededor del tema. Muchas han sido controversiales, ¿no? Por ejemplo, al ratito vamos a ver un video donde se habla que se asocia que si no hay gateo, entonces hay riesgo de que el niño tenga estrabismo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que esa es una postura de mucha controversia, ¿no? Porque le dan una importancia al gateo que no la tiene, ¿no? Pareciera como que es indispensable para lograr no solo un desarrollo adecuado a nivel fisiológico, sino también a nivel neuronal, ¿no? Entonces,
yo, por ejemplo, con esta idea, ¿no? De que los niños esta idea que asevera que los niños que no gatean entonces están en riesgo de desarrollar estrabismo, pues valdría la pena preguntarnos si acaso el estrabismo no es detectable antes del gateo, ¿no? O sea, el gateo como por qué es, es una evidencia, si el estrabismo se puede detectar muchísimo antes. Pues ese tipo, es lo que yo siempre les he dicho, que tienen que ser ustedes capaces de poder cuestionar ciertas posturas, ¿no? O también otra pregunta que suele plantearse desde esta contraposición a la importancia del gateo, pues sería preguntarnos si hay alguna especie de regla para decirnos hasta cuándo es prudente dejar de gatear, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien de 28 que gusta de seguir gateando, ¿no? Por la vida. Entonces, o sea, hay una especie de medición estandarizada para el gateo, o quién dice hasta cuándo es, correcto dejar de gatear, o no sé. Entonces, bueno, pues lo importante es buscar este fundamento teórico para ese tipo de posiciones, ¿no? Que es como les decía, esta pregunta que les dejo también de hasta qué punto es importante el gateo para el aprendizaje. Claro, viéndolo desde las ciencias de la educación, ¿no? No desde la puericultura, sino desde las ciencias de la educación, donde el aprendizaje y la enseñanza tienen un papel fundamental, ¿no? Entonces, esta pregunta de, de hasta qué punto es importante el gateo para el aprendizaje, pues también da pie a que reflexionemos justo sobre lo diverso que puede ser el gateo en los seres humanos, y que debido a la morfología que compartimos con ciertos animales, ¿no? Pues es posible pensar en, digamos, en la importancia que tiene, ¿no? Que se le asume al gateo. Pues como les pone aquí en este esquema, hay varias, ¿no? Varias posturas, pero pensemos que por ejemplo con el tema del estrabismo, o no sé, con el tema a lo mejor de la audición, o el desarrollo de la actividad motora, ¿no? Sobre todo a nivel cerebral, digo, el desarrollo cerebral y de audición o de actividad motora, pues está bien sustentado académicamente que los sistemas sensoriales son los primeros en madurar en los seres humanos, ¿no? Por eso es tan importante el desarrollo psicológico infantil, porque nos deja o nos da cuenta, ¿no? De toda esta recopilación y retroalimentación que el niño o vivencia o experimenta a lo largo de los días o los meses, ¿no? Entonces, todos esos estímulos, ya sea, digamos, pues sí, estímulos nerviosos, ¿no? Están constantemente estimulando al cerebro, ¿no? Pues eso también, digamos, tiene cierta importancia en otro tipo de sistemas, como por ejemplo el sistema reticular, a nivel como del tallo cerebral. Y todas digamos, posibilidades que el niño tiene cuando experimenta a través de sus sensaciones, ¿no? Pues también nos va a ayudar o le va a ayudar en cierto punto a pensar en sus acciones y a coordinar sus movimientos, ¿no? Por eso tenemos opciones tan diversas como las de la A a la F, ¿no? Pero pues yo creo que la C o la F son de las más, pues las que reflejan muchísimo más esa diversidad de acción
y coordinación de movimientos para llegar del punto A al punto B, ¿no? En el caso del niño, pues, cómo llegar del punto A al punto B a jugar con sus juguetes o con el perrito, lo que sea, ¿no? Es decir, más que el gateo en sí mismo, se trata de el estímulo sensorial que recibe de lo que le rodea y sobre todo esta especie de, digamos, pues aprendizaje que empieza a tener a partir de esa experiencia, ¿no? A partir de esa evolución o progresión paulatina y de la propia experimentación, ¿no? Que va haciendo, porque a lo mejor en un día gatea de una forma y luego al tercer día ya lo está haciendo de otra forma, ¿no? Es decir, la lateralidad también está muy, muy relacionada con las experiencias que el niño tiene mientras está explorando, ¿no? No gateando, mientras está explorando a través de, digamos, sus conductas psicomotoras, ¿no? Otro tema que también creo que ayuda a resolver la pregunta de hasta qué punto es importante, pues yo creo que a la fecha es muy difícil poder decir hasta dónde o hasta cuándo. Como les decía al principio, pues quién dice hasta cuándo es correcto dejar de hacerlo, ¿no? Me parece que existen pocos estudios longitudinales al respecto, es decir, de un niño que desde que nació y estuvo gateando y a lo mejor durante la segunda infancia lo siguió haciendo, luego cuando llegó a la secundaria, ¿no? O sea, existe poca evidencia respecto hasta cuándo se debe dejar de hacerlo, ¿no? Y por qué, sobre todo. Entonces no tiene que ver con, con el tiempo que gatee o deje de gatear, sino con la cantidad de estímulos a los que se ve sometido el niño en el desarrollo de esa habilidad motora, ¿no? Que sería en todo caso el gateo. Les voy a poner aquí el video. Bueno, voy a dejar de compartir la presentación para que veamos juntos este video y pues podamos reflexionar un poco al respecto de justamente pensar que las posturas que existen acerca del gateo pues no solamente se hacen desde la puericultura, incluso se hacen propuestas o cosas desde la fisioterapia, pero toda postura epistemológica a la que nosotros nos enfrentemos tiene que estar sometida a un cuestionamiento de nuestra parte, ¿no? Entonces les voy a poner uno que me llamó mucho la atención, no porque yo crea que todo lo que dice la persona es la verdad, sino porque justo ese tipo de posturas nos ayuda a crearnos un criterio y una opinión acerca de diversos temas, ¿no? Entonces, pues les voy a compartir la pantalla para que veamos el video juntos. El video se titula Razones por las que el gateo del bebé es importante. Las razones según esta fisioterapeuta, ¿no? ¿Te has preguntado alguna vez si es realmente necesario que tu bebé gatee?
Has visto que tu bebé empieza a desplazarse, a veces a ponerse de pie, pero te preocupa que el volver a ponerse a cuatro patas y a gatear sea un retroceso en su desarrollo. Soy Lorena Gutiérrez, fisioterapeuta especializada en desarrollo del bebé, y en este vídeo te voy a hablar del gateo y las razones por las que el gateo es tan importante para el desarrollo del bebé. En este vídeo vamos a ver qué mitos existen sobre el gateo. Es una fase importante del desarrollo del bebé y como padres nos preocupa el que el bebé gatee demasiado tiempo o que no gatee. Realmente no sabemos si es tan importante. Bueno, pues te voy a explicar por qué es importante desde diferentes puntos de vista y en una segunda parte, en un segundo vídeo, vamos a ver cómo favorecerlo, qué es lo que podemos hacer como padres para ayudarles a alcanzar y desenvolverse en esa fase. En este esquema sobre desarrollo del bebé, que es el que describimos en el libro publicado por María del Mar Sánchez González y yo, fisioterapeutas las dos, definimos las diferentes fases por las que el bebé tiene que pasar desde que nace, que está colocado en posición fetal, o más habitualmente necesitaría la posición fetal, como poco a poco empieza a girar la cabeza, empieza a hacer movimientos, empieza a extenderse por sí mismo y poco a poco cómo va a ser capaz de voltearse, de girarse de medio lado, boca abajo. Más adelante, cómo será capaz de apoyarse sobre sus codos, sus manos, reptar, es decir, avanzar, empezar a desplazarse por sí mismo. Más adelante se pondrá a cuatro patas. Desde ahí adoptará diferentes posiciones verticales, que puede ser de rodillas, puede ser en cuclillas, y posteriormente se pondrá de pie por sí mismo y empezará a gatear. Bueno, a gatear no, perdón, a caminar. El gateo, veis que está en las cuatro patas y el gateo está en esta diapositiva, en esta imagen, y es una fase muy importante, ¿vale? Dentro del desarrollo. Decir que hay muchos mitos sobre el gateo y seguramente si eres papá o mamá de bebés más mayores o de niños más mayores que no hayan gateado, pensarás, bueno, mi hijo no gateó y no pasa nada. Y seguro que estás en lo cierto, ¿vale? Es una fase muy necesaria, pero hay bebés que necesitan estar más tiempo en esa fase, hay bebés que de seguida pasan a la siguiente. Pero también hay muchas interferencias que como adultos introducimos. Es decir, pensamos que el bebé, si está mucho tiempo gateando, se vuelve vago. Bueno, pues sobre eso decir que es un mito. Es decir, gatear es algo difícil, no es algo que sea sencillo. Y si no te lo crees, te invito a que tú mismo intentes gatear. Verás el ejercicio de coordinación que supone avanzar una mano y la rodilla contraria de forma alternativa y coordinada, ¿vale? Un bebé que gatea de forma con soltura hace un cruce rítmico que, bueno, no es fácil, ¿vale? O sea que no me creo que se vuelva vago por gatear. Si ya camina, es un retroceso que vuelva a gatear, es otro de los mitos. Bueno, pues veis aquí en la imagen que he puesto anteriormente, esta flecha es de ida y de vuelta. Es decir, el bebé va progresando, pero necesita ser capaz de volver hacia fases anteriores. Por ejemplo, la posición fetal es la primera que deberíamos favorecer en el bebé, pero porque el bebé se ponga a cuatro patas no quiere decir que no necesite volver a esta fase, ¿vale? En todas las fases el bebé necesita ir y volver, necesita tener la seguridad de perfeccionar. Quizá hay veces que reptan, se ponen a cuatro patas, pero ven que aquí bueno, se ponen a cuatro patas pero no avanzan. Si necesitan avanzar, retroceden a la reptación. Pero a la vez están ya poniéndose de pie. Y ahí podemos pensar, uy, pues se va a saltar la fase de gateo. Bueno, no tiene por qué. Hay veces que necesitan adelantar para luego volver, para tener más estabilidad en tronco, por ejemplo, y que luego, cuando se pongan a cuatro patas, sea más fácil ese patrón cruzado. Volviendo a los mitos, bueno, os decía que hay bebés que no necesitan gatear, que no se vuelven vagos y no es un retroceso que vuelva a gatear, ¿vale? Incluso en niños más mayores, de 3, 4 años, como juego, además muchas veces se hace en los colegios y la verdad que viene muy bien, tanto a nivel físico como neurológico. ¿Qué importancia tiene el gateo? Bueno, pues se ha visto, hay estudios que lo apoyan, que el gateo
tiene un papel muy importante en el desarrollo visual. De hecho, hay bebés o hay niños en los que se ha visto que aumenta la frecuencia de estrabismo, es decir, de problemas visuales, en bebés que no gatearon, o en niños que no gatearon cuando le tocó esa etapa de gateo. También ayuda a hacer una conexión entre los dos hemisferios cerebrales. Sabemos que el cerebro está dividido en dos mitades y que estas dos mitades tienen una serie de fibras, de neuronas que los interconectan. Bueno, pues esto es una función neurológica muy importante que se consigue con el gateo. Se empieza a elaborar con la reptación, que también es un patrón cruzado, es decir, el bebé avanza con el codo de un lado y la rodilla del contrario, pero con el gateo es todavía mucho más depurado ese patrón cruzado. Y por último, la estabilidad de la musculatura de columna y tronco. Cuando el bebé empieza a gatear, a nivel visual le ayuda a percibir espacios en 3 dimensiones. ¿Vale? Al principio lo percibe como todo plano y poco a poco esa elaboración tridimensional se va haciendo cuando el bebé ya empieza a desplazarse, empieza a manipular objetos, empieza a tocarlos, a percibir su volumen, su profundidad. ¿Vale? Esto es muy importante y es uno de los motivos por los que últimamente se está dando un poco la señal de alarma con el uso de dispositivos electrónicos o táctiles en los bebés, ¿vale? Que no se recomienda porque todavía estos bebés no tienen elaborada su visión tridimensional, ¿vale? Y lo que le da, o la noción que le transmite un dispositivo táctil es plano, ¿vale? No es de volumen, no es de profundidad. Bueno, pues es muy importante a la hora de visual que el ojo que sea capaz de adaptarse a diferentes volúmenes, a diferentes profundidades. Va a ayudar también al enfoque de los ojos. Va a hacer la convergencia visual y va a empezar a elaborarse o a trabajarse una distancia ojo-mano que es muy similar a la que más adelante será imprescindible, será muy importante para la lectoescritura, cuando ese niño más adelante empieza a leer o a escribir. Como os decía anteriormente, el 98% de los niños con estrabismo no gatearon lo suficiente, ¿vale? O sea que cada vez hay más evidencia de que es importante gatear. Os decía esa conexión interhemisférica, un patrón cruzado, y es un estímulo neurológico muy importante para el equilibrio, es decir, cuando el bebé más adelante se siente por sí mismo, se coloque en cuclillas y se ponga de pie, necesita tener un equilibrio relativamente bueno para mantenerse y empezar a desplazarse en posición vertical. Y nos ayuda también a formar el esquema corporal, ¿vale? Otras fases anteriores le ayudan a ir elaborando su esquema corporal y el gateo más aún. Vale, y otra parte muy importante también y que nos preocupa mucho a los padres, como es lógico, es el cuidado de la columna. Cuando vemos una columna vertebral, bueno, os lanzo esta pregunta. ¿Creéis que debería estar recta o debería tener unas curvas? Vale, entonces, cuando la columna cuando estamos de pie, la columna debería tener unas curvas, es decir, no tiene que ser recta de arriba abajo, aunque esta noción la tenemos un poco confundida porque seguro que desde pequeños nos han dicho muchas veces ponte recto. Bueno, pues la columna tiene que tener unas curvas. Y estas curvas es a nivel dorsal, ¿vale? Esta parte media de la espalda debe salir hacia afuera y las lumbares y las cervicales un poco hacia adentro, ¿vale? Visto de perfil, comparándolo con mi espalda, ¿vale? A este nivel el cuello que entraría hacia adentro, las dorsales, que es la parte media de la espalda que sale un poco hacia afuera, y aquí abajo la curva lumbar, ¿vale? Que entra un poco hacia adentro, sin que sea excesivo, sin que sea una hiperlordosis. Bueno, pues esa musculatura que va a asegurar que la columna no esté ni demasiado recta ni con demasiadas curvas, empieza a trabajar o empieza a estimularse desde que el bebé está tumbado, ¿vale? Empieza el bebé a rotar, a girar, empieza a voltearse, a girar hacia un lado y hacia otro, y en cada giro las vértebras, si podemos verlo desde arriba, veréis cómo si este bebé o la columna de un bebé o una persona que va reptando, veis cómo en cada una de las vértebras hay un pequeño movimiento. Ese movimiento va a estimular
el que la musculatura buena, que si hacéis pilates os sonará el término core, ¿vale? Que es el que asegura que esté estable la columna, bueno, pues que se vayan estimulando. Es musculatura de la columna y musculatura del abdomen, sobre todo. Cuando el bebé se pone a 4 patas, todavía esa musculatura tiene que trabajar un poco más intensamente, ¿vale? Empezaba a hacerlo cuando volteaba, cuando reptaba un poquito más. Cuando el bebé se pone a 4 patas, todavía tiene que trabajar con mayor resistencia, ¿vale? Pues eso le asegura al bebé que cuando por sí mismo se ponga en posición sentado y más adelante se ponga de pie y camine, esa musculatura esté preparada para colocarse en esa posición, ¿vale? Para que veáis el caso contrario, si yo a un bebé, imaginaos, de 2, 3 meses, que todavía esa musculatura no se ha trabajado, no se ha estimulado lo suficiente, bueno, pues pasará, como podéis ver, en este muñeco, que no le hemos dado la oportunidad de que su musculatura se trabaje, ¿vale? Veis que cuando lo sentamos queda caído, queda casi como un budita, ¿vale? Y se hace una C grande de arriba abajo, no tiene esa estabilidad para que se siente adecuadamente con las curvas lumbares y dorsales que necesita, ¿vale? Es decir, su columna quedaría más ahí, ¿vale? Por eso es tan importante que demos la oportunidad al bebé y que proporcionemos esa posibilidad de experimentar y de ir pues eso, estimulando esta musculatura. Aquí en esta imagen se puede ver cómo os decía que al principio el bebé cuando nace, pues su musculatura no está preparada todavía para mantener esas curvas en contra de la gravedad. Bueno, pues la primera musculatura que se va a activar es la que asegura la curva dorsal, ¿vale? Que es la curva de la parte media de la espalda. Eso lo facilitamos cogiendo al bebé en brazos, acunándolo, porteándolo con portabebés ergonómicos, ¿vale? Todo lo que sea el redondeo favorece que se estimule la musculatura anterior del tronco y se vaya construyendo o formando esa curva dorsal. Más adelante, cuando el bebé empiece a voltear, a empujar, a girarse, se empezará a trabajar la musculatura profunda de la espalda. Cuando empieza a reptar, a sentarse y más a gatear, todavía trabajará un poquito más esa musculatura. Y la prueba, digamos, de fuego para saber que esa musculatura está trabajando de forma organizada y equilibrada va a ser la puesta en pie. Cuando el bebé se pone en pie por sí mismo, si todo está equilibrado, se mantendrán esas curvas. Si el bebé lo hemos puesto de pie demasiado pronto, lo que va a hacer es hacer una curva, pero a la inversa, de arriba abajo, ¿vale? Estaremos favoreciendo justo lo contrario. Será un desequilibrio que puede ser molesto para el bebé e incluso interferir en aprendizajes futuros. Esto es lo que quería contarte desde el punto de vista más teórico para que veas las 3 partes o las 3 razones más importantes por las que te animo a que tu bebé Bueno, como pudieron ver en el video, está muy claro el posicionamiento que tiene la fisioterapeuta acerca de justo esta pregunta, ¿no? De hasta qué punto es importante el gateo. Ella, claro que hace una descripción muchísimo más fisiológica, ¿no? Y por ahí nos habla de las lumbares este, la columna vertebral, etc. Pero creo que esto también nos deja ver que aprender a gatear debe ser como aprender a caminar, ¿no? Y que en ambas se hace, digamos, evidente la importancia que tiene la experiencia, pero sobre todo la experiencia influenciada por los factores culturales que van a rodear a ese niño o esa niña que está aprendiendo a gatear, ¿no? Son factores culturales e históricos que pues no se mantienen, sino que cambian.
¿no? Pensemos, por ejemplo, que los niños nacidos en la última década, pues caminaron a edades muchísimo más tempranas que sus abuelos o sus tatarabuelos, ¿no? Y que, pues no sé, en los 60 eso cambió y entonces ya el promedio era de 12 meses, ¿no? Eh, es decir, todo depende del estímulo que reciba de su entorno, ¿no? Como les comentaba. Entonces, entre menos estímulo, pues más retardo en las habilidades motoras. Eso no quiere decir que entre menos gateo va a haber más problemas, ¿no? Es decir, entre menos estímulo, pues va a haber un retardo en las habilidades motoras, no solamente en el gateo, ¿no? Sino en la posibilidad de caminar, etcétera. Entonces, digamos que el gateo es más una experiencia que una regla que se tenga que cubrir a rajatabla, ¿no? De todas formas, en la siguiente clase vamos a seguir reflexionando acerca de este tema y otras cuestiones del desarrollo motor. Los invito a que revisen el portal, bueno, que revisen la plataforma, los materiales que les subo ahí acerca de los temas y las clases y pues cualquier duda pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma o WhatsApp.